Hola, continuamos con nuestro seminario y en esta oportunidad queremos hacernos algunas preguntas en cuanto al servicio que nosotros prestamos, el trabajo en la obra del Señor. Quizás hay algo primordial que debemos saber es ¿qué quiere Dios? Y en 1 Timoteo 4:5 encontramos que Dios quiere que cada uno sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y para eso te va a utilizar a ti y a cada uno de nosotros. La segunda es, ¿cómo Dios cumplirá este deseo? Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1:8 nos enseñan que Dios cumplirá este deseo a través de cada uno de nosotros y tú estás ahí presente. De la iglesia, quienes son los que llevaremos el evangelio a cada uno de los lugares de este planeta. Así que por eso no nos debemos preocupar, porque Dios cumplirá ese deseo a través de cada uno de nosotros que conformamos su iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia en este siglo? Bueno, pues que todos conozcan el evangelio y que sea en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las oportunidades. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Bueno, quizás nosotros encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, en Hechos, especialmente en el libro de Hechos y Colosenses, que había un compromiso a la visión, a la misión de Cristo de testificar permanentemente, que se habla permanentemente en el texto, especialmente en Hechos 19, versículo 9 y 2 Timoteo 2:2, de hacer discípulos que hagan más discípulos. Entonces lo que hemos hablado una y otra vez, la multiplicación de estos discípulos. Y multiplicando esos discípulos, que planten nuevas iglesias y que también estas iglesias se multipliquen, como dice el texto en Colosenses 1:8 y Colosenses 4:12. Y multiplicando las iglesias que saturen el lugar, generando quizás nuevos movimientos que conozcan y escuchen hablar de Cristo. Hechos 19:10 y Colosenses 1:7. Bueno, esto es lo que Dios quiere, pero ¿cómo podemos entonces reproducir este modelo basado en el Nuevo Testamento? Toda esta experiencia, traerla a nuestros días. Y en este momento, pues lo que quiero es compartir 10 pasos para alcanzar el mundo perdido, 10 pasos para saturar tu área con el Evangelio del Señor Jesucristo. Donde quiera que nos encontremos en el mundo, es necesario aplicar estos elementos que, como decíamos anteriormente, son totalmente bíblicos. Bien, entonces estos 10 elementos, el primer paso es cambia tu manera de pensar. Es primordial, es fundamental que lo primero que tengamos que hacer es cambiar esas tradiciones, cambiar eso que de pronto hemos escuchado por algún tiempo o se han establecido esas tendencias de hombres y pues ya prácticamente pensamos que así es que se debe hacer. Pensamos que esa es la manera y el orden establecido por Dios. Y el texto bíblico entonces nos enseña que debemos de edificar no mi iglesia, sino alcanzar al mundo perdido, a mi ciudad perdida, a mi comunidad perdida con el Evangelio. Ese es el deseo de Dios. No es edificar mi iglesia, no es saturar mi iglesia con nuevos creyentes, porque eso no lo dice el Evangelio en el Nuevo Testamento, sino que es que nos encarguemos de testificar el Evangelio del Señor Jesucristo. Mateo 16, versículo 18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Cristo nunca nos llamó a edificar una gran iglesia. Ese es el trabajo de Él. Y nosotros debemos es testificar, hacer testigos, hacer nuevos discípulos para Cristo. Y el Señor se va a encargar de levantar
su propia iglesia, porque es la iglesia de Él. Cristo nos llamó a ser discípulos que se multipliquen permanentemente y que alcancen al mundo con el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20, que nuevamente, así lo hayas escuchado una y otra vez, quizás es el momento de hacer una relectura basado entonces en este deseo de Dios para su iglesia. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es claro el mensaje de la Gran Comisión. Los hombres desafortunadamente nos hemos encargado de distorsionarlo, de amoldarlo a nuestros deseos o a la cultura de cada una de nuestras denominaciones. Pero el texto bíblico es muy claro. Vayan y hagan discípulos para Él, para el Señor Jesucristo, y enséñenle lo que hemos aprendido del texto bíblico. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora bautizamos miembros para cada denominación, para cada iglesia, para cada tendencia, para cada corte. No, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debemos cambiar esa manera de pensar. Esa tradición hay que dejarla a un lado y establecer el orden bíblico, lo que el Señor ha establecido en su palabra santa, para que nosotros lo hagamos cumplir. El segundo paso entonces es algo muy importante: la oración. La oración debe ser algo permanente, permeable en todos los procesos de plantación de nuevas iglesias. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Hay que orar por quién y dónde plantarás las nuevas iglesias en casa, esos nuevos grupos donde nacen las iglesias verdaderamente. Nacer una iglesia no es conseguir un local y llenarlo de sillas y conseguir un buen sonido, no. Una nueva iglesia se planta en un hogar con 2 o 3 personas que se hagan discípulos de Cristo, pero discípulos multiplicadores. Y esa iglesia, esa casa, ese hogar debe ir multiplicándose permanentemente con nuevos discípulos para Cristo, y posteriormente de esa saturación generaremos un nuevo movimiento. Hay que reclutar un equipo de oración entonces que esté permanentemente orando y que ore a través de todo el proceso, desde el mismo momento en que vamos a enviar a esos líderes, a esos nuevos discípulos que van a plantar iglesias. Desde ese mismo momento, esa iglesia, como a Saulo y a Bernabé, oran, les imponen las manos para enviarlos, pero continúa ese equipo orando. Así que la oración es fundamental durante todo este proceso. Aun cuando se inaugure este nuevo movimiento, este equipo debe continuar orando para que nueva iglesia, esta nueva congregación se multiplique en otras congregaciones en ese lugar o en sus alrededores. Entonces, no se debe culminar la oración, sino que debe continuar. El paso número 3 es compartir abiertamente la misión. Ya hemos cambiado nuestra manera de pensar, ya hemos orado y establecido un equipo de oración para que se comprometa a hacer su trabajo permanentemente durante el proceso, y en este momento ya es la etapa de empezar a compartir abiertamente la visión a toda la gente de Dios para hacer la obra de plantación de iglesias por saturación. Muchas plantaciones pequeñas
que posteriormente se saturan y se juntan. Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Es un compromiso permanente en todos los lugares, en todas las oportunidades que se nos presente. Hay que compartir abiertamente la visión, como decíamos anteriormente, no tu visión, no la visión de una denominación, no la visión de un grupo de hombres o emprendedores que invirtieron para un ministerio, no, es la visión de Cristo, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que debemos compartir cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que nos dispongamos para salir a las naciones a compartir el mensaje de salvación. Otro texto, Hechos 13, versículos 1 al 3, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio. Un día, mientras estaban celebrando el culto, es el mismo texto. Entonces, debemos definir claramente cómo Dios quiere usarte a ti y a la iglesia para cumplir la gran comisión en tu área. Es importante que nos dibujemos una imagen de esa visión de Dios, y estarla refrescando frecuentemente a ti y a tu equipo, que haya salido al evangelismo, a plantar esas nuevas iglesias en los diferentes hogares. Es necesario estar permanentemente refrescando esa visión. En cuarto paso, hay que identificar un lugar, seleccionar un lugar especial, que sea por medio de la oración, que sea por medio de reunirse y equipar un equipo ahí para esa plantación de iglesias. Al menos cada año se debe hacer esto. Hay textos que corroboran esto: Hechos 14, Hechos 19, Colosenses 1:7 y 2 de Timoteo 2. Voy a leer algunos versículos. Dice especialmente Hechos 14, versículo 21 en adelante, dice: después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y, recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces es fundamental generar, cada vez que tengamos personas comprometidas, personas que vayan creciendo, hay que animarlos y participarles de las responsabilidades. Entonces, seleccionar y armar un equipo en cada lugar para que la responsabilidad no sea solamente tuya, sino que puedas, como Pablo hacía, ir de lugar en lugar, dejar a un Timoteo, dejar a cada uno de esos discípulos en cada lugar, y posteriormente estarlos visitando, estar llamándoles. Ahora que tenemos la tecnología del internet, que no necesitamos ir hasta allá, sino que por medios tecnológicos podemos estar pendientes de ellos, animándolos, asesorándolos y acompañándolos en todas las dificultades que se puedan presentar. Hechos 19, del 9 al 10 dice: pero en algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Nosotros no hemos sido seleccionados o llamados a discutir con aquellas personas que están en desacuerdo, pero sí hemos sido llamados a discipular, a enseñar a nuevos discípulos que encarguen de multiplicarse, que asuman la responsabilidad de multiplicarse. Así la tarea va a ser mucho más fácil.
Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo no se puso a discutir con estos personajes que estaban en contra del evangelio, sino que simplemente apartó a los que deseaban crecer, los capacitó, los animó y posteriormente ellos continuaron el proceso de la multiplicación. Entonces pídale a Dios que le muestre dónde debes entrar, dónde debes reunir, dónde debes entrenar a un equipo de plantación de iglesias cada vez que visites una región o un lugar. Y pasa un tiempo de calidad con cada uno de ellos. Vuélvese su amigo, comparte con ellas las dificultades, las necesidades y anímales, felicítalos si hay por qué felicitarlos y da las gracias por estar sirviendo al Señor, aunque sabemos que es una responsabilidad de todos, pero tú que estás al frente, que estás animando, como decíamos en otra charla, es importante enseñarles a ser agradecidos en todo momento. Y la mejor manera es que nosotros seamos agradecidos con ellos. Y qué mejor que agradecerles por disponer su vida al servicio de la obra del Señor. Es un caminar permanentemente con ellos como lo hizo el Señor Jesucristo y ayudarles en todos los aspectos de su vida. Quinto paso, por supuesto, lleno de oración, selecciona un lugar donde se va a comenzar esta nueva iglesia en casa. Hechos 16 nos ayuda y nos ilustra la manera en que los hicieron los líderes en la iglesia primitiva. A partir del versículo 6, todo este versículo hasta el 40 nos enseña cómo. Voy a leer algunos versículos. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto en pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Definitivamente la oración es la única forma de nosotros saber a dónde es que nos está enviando el Señor, dónde es que realmente hay esa necesidad. No lo hagamos por satisfacción propia, no lo hagamos por sentimientos o por presión de la misma iglesia. Hagámoslo porque realmente en oración el Señor nos muestra. Así que discierne dónde te está guiando el Espíritu Santo para comenzar una nueva iglesia en casa. Más adelante, el capítulo 16 dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración con los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Qué bonito este texto, cómo nos muestra realmente que muchas veces, a pesar de las multitudes que se acercan, hay unos pocos que están interesados realmente, no solamente en creer, en aprender, sino en apoyar la obra del Señor. Y tú y yo debemos estar muy atentos, debemos pedir esa sabiduría y esa gracia al Señor para poder conformar esos equipos y juntarnos con esas personas que están llenas del Espíritu Santo también y verdaderamente quieren crecer en el Evangelio como esta mujer. Así que entonces es bueno, como decíamos anteriormente, hacer una especie de evangelismo relacional, un discipulado relacional que nos permite hacer una pequeña investigación sobre cuáles son las necesidades del lugar, cuáles son las expectativas, las fortalezas de estos lugares, de las personas, ¿sí? Cómo se podría afectar esta área, cómo se podría impactar esta área. Entonces, como el mismo texto de Hechos 16, que caminando encontraron endemoniados y los liberaron. Encontraron también a un carcelero que quién iba a saber, pero estaba deseoso de conocer del Señor Jesucristo.
y trató bien a estos hombres y mujeres que fueron encarcelados por predicar el evangelio en este lugar. Pero mire, siempre hay un propósito con cada cosa que nos suceda, con cada dificultad que se nos presente en el trabajo, en la obra del Señor. Ya al final de este capítulo 16 dice, a partir del 37, pero Pablo dijo a los guardias, a nosotros que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado y nos metieron en la cárcel, y ahora quieren soltarnos a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de los ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas les dijeron se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Mis hermanos, el hecho de investigar, de hacer un buen trabajo concienzudo y diligente, nos va a permitir inclusive beneficios o conocer de antemano la cultura, las situaciones, las dificultades, y poder manejar y sortear situaciones que se puedan presentar. No solamente es ir y decirle a las personas cuánto sabemos de Biblia. Debemos ser integrales, las misiones son integrales, y a eso es que se refiere la integralidad. Debemos ser diligentes, debemos ser copiosos en hacer bien nuestro trabajo, así como nos enseña aquí este texto con Pablo y Silas. Sexto paso, para alcanzar el mundo perdido para Cristo, para inundar esos lugares que tú pretendes visitar con el evangelio del Señor Jesucristo. Evangeliza a todas las personas de esa área que estás visitando. Hechos 5, 42, especialmente Hechos 14, versículo 21, y Hechos 20, 20 nos enseñan de qué manera fue este sistema de evangelización que utilizaron estos líderes de la iglesia primitiva. Yo voy a leer Hechos 5, 42 y 20, 20. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía. Todos los días, mis amados hermanos, cuando uno se aventura a las misiones, cuando uno se aventura a cumplir con el trabajo de la Gran Comisión, debe ser un trabajo arduo, un trabajo continuo. Si tú entras a una empresa, debes trabajar todos los días. No hay descanso, no hay recesos, no hay beneficios, todos los días. El evangelio es igual, todos los días, a toda hora, en las calles y en las casas, donde se nos dé la oportunidad, debemos compartir el evangelio. Solamente así lograron los líderes de la iglesia primitiva que muchos creyentes, con dificultades, con necesidades, yo sé que hoy en día es mucho más fácil de lograr todo esto. Y el 20:20 de Hechos dice, pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. Por eso es que es tan importante, mis amados hermanos, entonces, que nosotros nos capacitemos de tal manera que podamos enseñarles a otros. Como dice Pablo, no debemos dejar de enseñarles absolutamente nada de lo que hemos aprendido, nada de todo eso que ha sido de bendición para nuestras vidas, nada de esos contenidos bíblicos que han impactado nuestra vida. Todo eso debemos enseñárselo a estos nuevos discípulos para que ellos vean nuestra pasión, para que ellos sientan nuestra diligencia y asuman una gran responsabilidad entonces de ir a otros y compartir el evangelio también con todo lo que han aprendido. Entonces, en este proceso de evangelización a todas las personas de nuestra área, debemos posteriormente entrenar un equipo y de cómo compartir el evangelio claro y simple. Debemos pasar
de esa tradición de lo complicado, del susto, de generar presión para que acepten a Cristo, a algo, a un evangelio muy práctico, a un evangelio claro y simple. Debemos usar herramientas sencillas, herramientas entendibles, herramientas prácticas como las que posteriormente les vamos a hacer llegar, que no generen costos, que no generen cuantías, sino que generen facilidad de transmitir el mensaje de salvación. Posteriormente, entonces, debemos ir con las personas a hacer ensayos, compartirles el evangelio antes de salir, orar antes, por supuesto, y luego sí salir a las calles, ir a las casas, a los mercados, a los diferentes grupos y practicar, y practicar, y practicar cada día más, como hicieron estos líderes de la iglesia primitiva. Muy seguramente el primer mensaje que dieron cada uno de ellos nuevos fue espectacular, pero de tanto repetir y repetir, su pasión iba creciendo, que posteriormente las personas eran beneficiarias de todas esas bendiciones que Dios hacía a través de estos siervos. Entonces, armar unos equipos que realmente transmitan ese evangelismo, ese mensaje práctico, sencillo y claro. Séptimo paso, entonces posteriormente debemos pasar al discipulado. Esto debe continuar. No podemos evangelizar y salir de esa región dejando a estas personas que quizás con ánimo, con entusiasmo aceptaron a Cristo, sino que debemos asumir la responsabilidad con estos nuevos creyentes. Ellos ya han sido salvos, han pasado de estar atados a las cadenas del pecado y han dado un paso, pero necesitan de nuestra ayuda. Por eso es tan importante que después de ese evangelismo relacional continuemos con un discipulado relacional. Entonces los nuevos creyentes necesitan ser discipulados. Hechos 14, especialmente el versículo 22 dice: en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. No es un mensaje flash, no es un mensaje inmediático, sino es un mensaje continuo, un mensaje, como dice aquí Hechos 14, 22, es un mensaje que implica un caminar largo, que va a encontrar aflicciones, grandes dificultades. El equipo que dejemos entrenado debe encargarse de visitar personalmente a estos nuevos creyentes donde trabajen, donde vivan, donde estén compartiendo su vida con sus familias, y visitarles en un discipulado relacional para que estos nuevos creyentes crezcan en la fe. Ese es el trabajo de estos equipos que nosotros debemos formar en cada región que visitemos. Y posteriormente, pues, animarles a que usen la Biblia, a que usen los líderes, que lleven la Biblia y la usen y muestren cómo usarla, porque a estos nuevos creyentes hay que enseñarles absolutamente todo. No supongamos absolutamente nada, que porque ellos tienen una Biblia en la casa la saben leer y saben que es el Antiguo Testamento y el Nuevo y que son los Evangelios. Hay que enseñarles absolutamente todo a estos nuevos creyentes para que ellos tengan un claro entendimiento de su nueva vida en Cristo. Para eso vamos a estar haciendo algunas clínicas y ayudando entonces de qué manera se hace este proceso. Pero es claro, es muy sencillo, se necesita de tu diligencia y de tu compromiso. Octavo paso: reúne a los nuevos creyentes en una casa. Ya hiciste un trabajo de evangelismo relacional. Ahora has hecho un trabajo de discipulado relacional con cada uno, con cada pareja o con cada grupo de personas. Pero es necesario entonces ahora invitarlos a que se reúnan por sectores. Pueden ser en el barrio X, en un solo lugar, reunimos un grupo un poco más nutrido, pero ellos ya han recibido unas bases. Es sencillamente ir
avanzando en este proceso y facilitando estas nuevas etapas, este nuevo caminar de los creyentes. Ellos, nuevos creyentes, deben experimentar qué es la congregación, pero no invitándolos a mi iglesia donde hay personas de 15, 20 y 30 años, no. Debemos invitarlos para que se reúnan con los otros nuevos que apenas están dando esos primeros pasos, para que haya claridad, haya orden y haya buen entendimiento de los estudios que vamos a compartir con ellos. Quiero leerles un texto bíblico en Hechos 2:46 que dice: todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es importante generar un ambiente en estos hogares de culto. No es solamente ir a visitarlos y orar por ellos, sino que también debemos enseñarles a ellos que se debe tener un orden, que debe haber de pronto una bienvenida, que debe haber una pequeña adoración, un cántico, una oración por alguna necesidad, un estudio bíblico pequeño y enseñarles también a que ellos posteriormente en la semana deben testificar de Cristo en los lugares donde estén. Son experiencias que ellos deben ir aprendiendo para cuando posteriormente los llevemos a una congregación mayor. Así que hay que decidir entonces dónde y cuándo se van a reunir, qué día de la semana, qué hora continuamente, y en consenso definir que sea conveniente para ellos, no para ti, sino para ellos, porque ellos son los que van a hacer el esfuerzo y ellos son los que van a crecer. Tú puedes acordar con ellos para que sea un beneficio para ellos que cumplan. Y posteriormente establecer esos ejercicios, como les decía anteriormente, delegar, por ejemplo, al anfitrión que haga una pequeña bienvenida, ¿cierto? De compañerismo, que haga una pequeña dinámica, al menos que salude en nombre de su casa, y posteriormente tú tomas la vocería, haces una pequeña oración, o de pronto si alguien tiene el talento de tocar la guitarra, le invitas a que te acompañe para un pequeño himno, bueno, y posteriormente invitas a otra persona de ahí, o tú lo haces, una oración muy corta, muy clarita, muy fácil de entenderla, para que ellos vean lo sencillo que es orar. Compartes una pequeña reflexión bíblica y los invitas entonces al final a que compartan con otros esa reflexión, que compartan esas enseñanzas. Paso número 9. Este paso es súper importante y aquí es donde se empiezan a ver los frutos de tu trabajo. Multiplicando los discípulos y las nuevas iglesias en casa. Estos discípulos deben empezar a tener sus propios discípulos. Deben empezar a compartir, como dice Mateo 28, enseñándoles a otros lo que han aprendido, no lo que no saben, sino lo poco que han aprendido. Inmediatamente que lo tienen tan fresco, pueden compartirlo con otras personas. Es importante hacer discípulos multiplicadores. No hagamos asistentes, no hagamos miembros de listas, hagamos discípulos que se comprometan a multiplicarse. Primera de Tesalonicenses, en sus primeros versículos dice: de esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Qué bonito sería que nos enteremos que en alguna región que hemos visitado, esos discípulos que dejamos ya se han encargado de multiplicar y de hacer incluso un trabajo mayor que el que nosotros hicimos. No sintamos envidia por eso que ellos hacen. Recuerden que esos discípulos deben superarnos a nosotros en diligencia, en compromiso, en servicio en las comunidades que nosotros visitemos. Es una manera de llenarnos de gozo. Así que, mis amados hermanos, no dejemos de estar repitiendo estos pasos uno a uno permanentemente y levantando nuevos líderes en cada lugar para que ellos asuman la responsabilidad. Segunda de Timoteo 2:2 nos enseña de qué manera hacerlo.
Lo que has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros, dice la Nueva Versión Internacional. Eso es lo que debemos hacer. No nos preocupemos por la asistencia de muchos. Esa asistencia de muchos no arroja muy buenos resultados. Preocupémonos por hacer discípulos que asuman responsabilidades de enseñar lo que van aprendiendo a otros nuevos discípulos. Es una bonita manera de crecer. Finalmente, el paso número 10 dice que une todos los esfuerzos que se han hecho. ¿Dónde están esos esfuerzos? Están en iglesias en casa, están en grupos pequeños. ¿Qué hay que hacer? Entonces reunir esos esfuerzos de una localidad, de un sector y lanzar un movimiento de plantación de iglesias y cumplir así la gran comisión. No podemos abrir un local y esperar que algún día se llene. Debemos empezar de casa en casa haciendo grupos de 2, 3, 4 o 5 personas que posteriormente con el tiempo se van a reunir en un solo lugar de conveniencia para ellos, no para ti. Nuevamente digo esto, no es la conveniencia del líder que está manejando este proyecto, sino es la conveniencia de los nuevos creyentes. Ellos pueden decidir rentar un salón o hacerse en una casa más grande de alguno de los creyentes que ofrezca su hogar, pero este es una bonita manera de enseñarles a ellos a asumir responsabilidades. Entonces, comprende que necesitamos otro cuerpo de Cristo para hacer esta gran tarea. Así que hay que plantar ese nuevo movimiento, dejar los líderes establecidos y empezar nuevamente ese trabajo en otra comunidad. Entonces hay que hacer una estrategia y trabajar junto con otros para alcanzar nuevas comunidades, otra ciudad, otra región, otro departamento y, por qué no, otro país del mundo. A medida que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tomemos esto seriamente, el llamado de Dios, que asumamos con responsabilidad y cumplir esa gran comisión en nuestras vidas, a medida que Dios nos muestre la manera en que puede utilizarnos a nosotros grandemente y que entreguemos nuestra vida sinceramente al servicio en la obra, y a medida en que nos comprometamos y pongamos en aplicación estos 10 pasos para alcanzar nuestra nación, muy seguramente, mis hermanos, tendremos resultado en cada lugar que lleguemos a compartir del Evangelio. Bien, mis amados hermanos, esta es otra de las herramientas que entregamos para que tu servicio en la obra del Señor sea eficiente, tenga frutos y puedas dejarte utilizar por lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Muchas gracias. Nuevamente nos veremos pronto.